manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Al comienzo de nuestra celebración se nos invita, lo primero, a reconocernos pecadores ante Dios. Es muy importante saber que quienes venimos aquí no podemos presumir de ser los buenos, no lo somos. Todos somos malos, todos tenemos el mal en nuestro corazón, un mal que muchas veces domina en nuestra vida. Por eso, cuando venimos ante el que es 3 veces santo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la distancia enorme que hay entre la santidad de Dios y nuestro ser de pecadores. Y eso hacerlo de verdad, porque es la única manera de poder acercarnos a Dios y a sus brazos llenos de misericordia. Así pues, reconozcamos humildemente que somos pecadores. A ti que eres compasivo y bueno, te invocamos, Señor, ten piedad. A ti que pasaste haciendo el bien, te suplicamos, Cristo, ten piedad. A ti que no quieres que nadie perezca, te pedimos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que, al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que los demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel se suplique en el momento de la desgracia, te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Después que estuvimos leyendo la temporada pasada hasta la semana anterior la carta a los Hebreos, hemos comenzado esta semana la lectura del primer libro de la Sagrada Escritura, el libro del Génesis. No es el que fue escrito en primer lugar, de hecho tiene detrás una larga historia, diríamos, de composición del libro, pero lo que me parece que es importante recordar y hacer notar es que no podemos acercarnos a estas primeras páginas del libro del Génesis, en concreto hasta el capítulo 11, cuando comienza ya a hablar de personajes históricos de los que consta noticias por otros capítulos, con Abraham. Antes de eso, todo lo que se nos narra no podemos mirarlo como una crónica periodística de unos hechos de los que, por otra parte, nadie fue testigo. Por ejemplo, todo el relato de la creación. Si no había seres humanos, ¿quién va a dar testimonio de cómo fue la creación? No, nos encontramos ante unos capítulos, por otra parte, muy importantes, porque son una reflexión inspirada por Dios, por lo tanto, respuesta que Dios da a problemas importantes en nuestra vida. Por ejemplo, pues eso, ¿dónde está el origen de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos? Una pregunta evidentemente importantísima. A todo el mundo le tiene que producir curiosidad de dónde sale todo esto. Y de hecho, por su parte la ciencia y por otra parte la palabra de Dios nos van dando respuestas que son complementarias, no son opuestas, porque Dios no nos quiere contar el cómo, sino el por qué. ¿Por qué existe todo lo que existe? ¿Quién le ha dado origen? Pero no nos cuenta el cómo. Naturalmente, si los relatos que venimos escuchando sí hablan del cómo, pero no para contarnos cómo, sino para dar respuesta a esa gran pregunta del por qué y el para qué. Y eso es algo que evidentemente la ciencia no puede contestar, por eso digo, son complementarias, no busquemos oposición entre lo que no lo hay ni puede haberlo.
Todo, en definitiva, toda la verdad procede del mismo, de Dios, y por lo tanto, por una vía o por otra, Dios nos va dando a conocer cosas. ¿Y a qué responde el relato que acabamos de escuchar? Tan conocido, por otra parte. Pues da respuesta a uno de los problemas más inquietantes en nuestro mundo. Inquietante hoy e inquietante en los tiempos en que esto se escribe, hace muchísimos siglos. Es el problema del mal en el mundo. Un problema que atoxiga ciertamente a las mentes, a los corazones, porque no hace más que llevarnos a preguntarnos de dónde salen tantas cosas malas. A lo largo de la historia y en diversas culturas, pues han surgido distintas respuestas. Ha habido quienes han pensado que hay dos principios en el mundo, el principio del bien y el principio del mal. Hay quienes han pensado que existe un Dios de quien procede todo bien, pero luego hay un ser intermedio entre Dios y que es el que origina o trae el mal a nuestro mundo. Naturalmente, en el mundo israelita, un mundo que ante todo y sobre todo quiere regirse por la voluntad de Dios, o por lo menos en algunas épocas lo intenta, buscan respuesta y la buscan en Dios. Y de Dios reciben una respuesta que se va perfilando a lo largo de los siglos. La respuesta definitiva acerca del problema del mal nos la va a dar Jesús cuando se suba a la cruz. Esa es la respuesta de Dios al problema del mal, que Dios lo asume. Él no lo ha originado, pero lo asume y lo padece, para que nosotros descubramos que a través del mal Dios puede hacer mucho bien. O como diría Santa Teresa de Jesús, Dios escribe derecho con líneas torcidas. Y efectivamente aquí nos encontramos ya con una respuesta muy importante. Dios no es el origen del mal. El origen del mal viene del ser humano. La rebeldía del ser humano ante la voluntad de Dios. Cuando el narrador, diríamos, pergeña todo este relato, está tratando de contestar a bastantes o a varias cuestiones. Empieza por lo que le dice la serpiente a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. La mujer le va a corregir: no, eso no es lo que ha dicho Dios. Podemos comer de todos los árboles menos del árbol que está en el centro, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo pronto, una afirmación, la de que, como dirán más tarde en el Nuevo Testamento, Satanás es el príncipe y el padre de la mentira. Es decir, toda tentación es siempre una mentira que nos presenta el diablo para tratar de confundirnos y llevarnos a donde él quiere, que siempre es lejos de Dios. De paso, está dando por buena una tradición que había en el mundo judío, que es la de los ángeles creados por Dios, una parte de los cuales se rebeló contra Dios, capitaneados por Lucifer, aunque esa tradición no aparece en las páginas de la Biblia, pero de alguna manera es aceptada esa tradición porque se habla efectivamente del diablo y sus ángeles, todos ellos rebeldes a Dios y convertidos en enemigos de la humanidad. Para apartar a la humanidad de Dios, mienten, presentan siempre el mal con apariencia de bien, cosa que a los seres humanos tan limitados como somos consigue engañarnos con mucha frecuencia. Dios les había dicho: el día que comáis de ese árbol moriréis. Evidentemente, que yo sepa, no existe ningún árbol que se llame árbol de la ciencia del bien y del mal. Existen los manzanos, los perales, los cocoteros, pero árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Por lo tanto, no pensemos en este relato en ninguna manzanita que le ofreció Eva a Adán, ni nada por el estilo. Es un relato todo él simbólico
reflexivo acerca del problema del mal, y por lo tanto de lo que está hablando es que comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es, o equivale en definitiva a decir, los seres humanos quisieron decidir lejos de Dios, sin tener en cuenta a Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Es la soberbia que le lleva al ser humano a tratar de decidir él qué es el bien y qué es el mal según sus preferencias. De hecho, es un problema que persiste hasta nuestros días y que efectivamente trae mucho mal a nuestro mundo, porque estamos ahora mismo padeciendo las consecuencias de toda esta forma de pensar, esta rebeldía del ser humano contra la ley de Dios. No quiere reconocer lo que Dios le dice y cada uno dice: yo sé muy bien lo que tengo que hacer, yo sé muy bien qué es el bien y qué es el mal. Mentira, mentira. ¿Cómo yo, un ser humano, por muy inteligente que pueda ser, un ser humano limitado, puedo conocer perfectamente las implicaciones que puede tener cada uno de mis actos y las consecuencias que va a tener? Imposible. Mentira. Yo no sé, ni puedo saber de ninguna manera qué es el bien y qué es el mal. Solo lo sé en la medida en que Dios me lo revela. Viene en mi ayuda para darme a conocer las sendas que destruyen y las que llevan a la vida en plenitud. Por eso es tan importante fiarse de Dios, obedecer a Dios, mientras que la actitud de rebeldía no ha traído más que males a nuestro mundo y lo sigue trayendo. Pero además es que parece mentira que sigamos siendo igual de insensatos. Por ejemplo, esa actitud de rebeldía se manifiesta en muchas cosas, ante cualquier ley. Hay una ley, por ejemplo, la ley de la circulación. Yo me salto las prohibiciones de ir a más velocidad y si no me ha pasado nada, digo, ¿ves? No pasa nada. Me salto la ley y no pasa nada. Sí pasa. He desobedecido una ley poniendo en peligro mi vida y la vida de otras personas. No ha pasado nada porque no me he encontrado a nadie que viniera en sentido contrario o a nadie que se haya cruzado por la carretera en un momento determinado. Pero he desobedecido la ley, he cometido delito. Claro que sí, he hecho algo malo, pero eso no se quiere reconocer, a no ser que por desgracia ocurra el accidente. Como en esto, en tantas y tantas cosas, podría decir ejemplos de cosas que están ocurriendo en estos mismos momentos. No reconocer que hay que obedecer la ley justa, claro, es una insensatez y origina males, muchos males. Cuando se trata de la ley de Dios, que es la única plenamente justa y sabia, entonces las consecuencias pueden ser realmente malas. El mal viene de ahí, es lo que nos viene a decir el relato. Sigue diciendo detalles como, por ejemplo, que el fruto de aquel árbol era atrayente a los ojos. Siempre se nos presentará el mal bajo la apariencia de bien. Es atrayente. ¿Cómo no va a ser atrayente para una persona el que si atraca un banco y consigue robar 5 millones de euros va a vivir fenomenalmente bien? ¿Cómo no va a ser atrayente eso? O quien dice atracar un banco dice también defraudar a Hacienda o lo que sea. ¿Cómo no va a ser atrayente la perspectiva de poder tener mucho dinero? Claro que es atrayente y por eso mucha gente cae. Pero sigue siendo un mal y hace daño. Se defrauda a mucha gente y así sucesivamente. Seréis como dioses en el conocimiento del bien y del mal. Este es el engaño. Nosotros nunca podremos ser como Dios porque nunca podremos tener todas las perspectivas,
toda la forma de ver, todo el conocimiento que Dios tiene de la realidad. Él, el creador de todo, nunca podremos ser como dioses. Sin embargo, es una finalidad que en la humanidad se repite una y otra vez. Recordemos aquellos filósofos que declaraban muerto a Dios. Dios ha muerto. Viva el superhombre que viene a sustituir a Dios. El hombre es el que es Dios. Él decide, por lo tanto, con su voluntad hace bueno lo que Él quiere que sea bueno. Este es el gran engaño de nuestros días. Creemos que porque decidimos que esto es bueno, ya va a ser bueno objetivamente aquello que pretendemos. No es así, ni puede ser así, porque existe una realidad objetiva acerca del bien y del mal, y solo Dios la conoce, y solo Dios nos la da a conocer. Por eso, mientras sigamos realizando el mal, estamos dejándonos tentar, estamos estropeando nuestra vida, la vida de la sociedad, la vida del mundo, incluso a la naturaleza. Incluso a la naturaleza. San Pablo tiene un texto muy bonito en el que habla de cómo la naturaleza sufre dolores de parto hasta que sea liberada ella misma también cuando se manifiesten los hijos de Dios. Y es que efectivamente con nuestra ambición estropeamos la naturaleza. Todo el problema de la ecología, ¿de qué viene? De la ambición humana, que no repara en destruir lo que haya que destruir con tal de conseguir sus fines. Y así todo. Así todo. El mal, una vez más nos lo repite el Señor, viene del pecado. O consiste en el pecado, en la desobediencia a Dios, en la rebeldía contra Dios. Por eso los seres humanos hacemos tanto mal. De Cristo, en cambio, acabamos de escuchar en el Evangelio todo lo contrario. El juicio de la gente es: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y es que Cristo ha venido a cumplir exactamente la voluntad del Padre. Ha venido a redimirnos, empezando por asumir, diríamos, la representación de toda la humanidad y hacer lo que la humanidad no hace. He venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. El que así obra, al final, desde la cruz, podrá decir: todo está cumplido, todo. De esta manera nos ha redimido, nos ha salvado, pero además nos ha enseñado el camino de la salvación, que es la obediencia a la voluntad de Dios. Pidamos al Señor, cuando hoy vemos y celebramos esa obediencia de Cristo a la voluntad del Padre que nos ha salvado, que también a nosotros nos ayude a no ser o a no seguir siendo tan rebeldes, a adaptarnos a lo que Dios nos enseña, porque solo Él es bueno, solo Él hace el bien y solo Él tiene razón. Dios todo lo hace bien, por eso acudimos a Él pidiendo su benevolencia y su compasión hacia nosotros. Por la Iglesia, que lleva en frágil vasija de barro los tesoros incalculables de la salvación, que Cristo mismo le ha encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia, frágiles también como sus hermanos, para que la gracia de Dios les sostenga en el ejercicio de su ministerio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los poderes de este mundo, siempre tentados a usarlos en beneficio propio, para que el Espíritu suscite en ellos el deseo de servir con honradez y generosidad al bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la bondad y la belleza del Creador pueda superar la fascinación que sobre la mente y el corazón humanos ejerce el pecado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más débiles de este mundo, los pobres, los enfermos, los ancianos, los marginados,
para que todos aprendamos de la generosidad de Cristo. Para atenderlos haciendo el bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, débiles ante la tentación, para que el Señor nos fortalezca en las luchas de cada día. Contra el egoísmo, el orgullo y la vanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, sin ti nada es fuerte ni bello. Pon en nuestros corazones el deseo de seguirte siempre con alegría y fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para... Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que todos participáramos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Serafín y Pilar, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Viendo Jesús su hora
Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que, unidos en Cristo, fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo, Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.